le pongo el rosario y como te digo, es creer o reventar, pero mi hija me decía que le quemaba. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos un caso con una serie de situaciones que te van a dejar sin palabras. Y más aún porque vas a conocer a una mujer que peleó por sus hijas con todo lo que tuvo a disposición y hasta último momento. Te pido que te quedes hasta el final porque a lo último hay un testimonio que te explica un dato bastante curioso de toda esta experiencia. Les aviso para todos los que aún no lo saben que ya están disponibles las prendas del canal. Podés pedir el catálogo completo con lista de precios, tabla de detalles y diseños disponibles al WhatsApp que figura en este momento en pantalla. Y aprovecho por supuesto a agradecer a todos los que ya encargaron sus prendas y en estos días les van a estar llegando a cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Como siempre sepan que les dejo en un comentario fijado todos los enlaces importantes, ya sea a mis redes sociales, las diferentes maneras de apoyar el canal, a mis otros canales, a mi canal Quién Fue fundamentalmente, que los invito, donde todos los domingos tenemos un nuevo caso para conocer y los que se vienen son realmente imperdibles. Y por supuesto, si querés enviarme tu propia experiencia, puedes hacerlo en formato audio al WhatsApp que figura en este momento en pantalla. Amigos, ahora sí no los entretengo más y comenzamos con este nuevo relato paranormal. Que lo disfruten. Para comenzar tendríamos que irnos a mis 13 años, cuando con unos compañeros de la escuela jugamos al juego de la copa, algo que seguramente muchos hicieron en algún momento de sus vidas y por lo que sé a veces pasan cosas mientras que otras tantas no. En nuestro caso, algo salió mal. Evidentemente no teníamos mucha idea de cómo jugarlo y puntualmente cómo cerrar la sesión. Tal vez ahí estuvo el error y todo se complicó bastante. Quiero aclarar que yo estuve como una observadora, es decir que no participé del juego esa vez, pero sé todo lo que pasó y también cómo me afectó. Porque luego de esa sesión comenzaron a suceder situaciones paranormales, no solo a mí, sino también a cada uno de los que estuvieron presentes. Uno de mis amigos, el que peor la estaba pasando, habló con una persona que en teoría conocía sobre estos temas y él le explicó que evidentemente no habíamos cerrado la sesión correctamente y para hacerlo tendríamos que reunirnos nuevamente todos los que participamos, ya sea de forma directa o no, como en mi caso. Lo hicimos y no sé justamente si fue una buena decisión. Estábamos reunidos como aquel día y comenzamos a jugar otra vez. No pasaron muchos minutos cuando se manifestó una entidad. La copa comenzó a moverse, primero tímidamente, pero luego se movía con una independencia difícil de creer. Comenzaron a realizar preguntas y esta presencia respondía. Su nombre, su edad, su causal de muerte, quién era. Algunas veces tardaba minutos en responder, mientras que otras era casi instantáneo. Cuando ya había pasado un rato, uno de ellos hizo una pregunta que consideró clave. Sabiendo que la entidad era al parecer un hombre, le preguntó cuál de las chicas presentes era la más linda. El escalofrío que sentí fue el peor de toda mi vida. Segundos después me nombró a mí y en ese mismo momento todas las ventanas empezaron a vibrar de una forma tremenda. Aclaro que no había viento para nada, por esta razón todos nos asustamos muchísimo. Ahí fue que cerraron el juego, al parecer como era debido, y todo quedó en calma, o al menos pensamos eso. Y más allá de que no pasó más nada, menciono este episodio porque sucedió algo que lo relacioné a este hecho sin lugar a dudas. Recién, años más tarde, doy con una persona por cuestiones de trabajo y con ella se dio un momento raro. Cuando entro a su casa, donde nos encontrábamos, lo primero que me pregunta es si estaba acompañada, porque vio detrás mío a una sombra totalmente negra. Yo estaba sola, así que simplemente le dije eso. Pero luego me enteré que esta persona tenía una muy marcada sensibilidad para ver y sentir a ciertas energías. Charlamos un rato sobre este tema, sobre algunas cosas que me venían pasando, que venía sintiendo y que tal vez no les daba la importancia debida. Hicimos una especie de sesión esa misma tarde donde esta persona logró darse cuenta que se trataba de un hombre que estaba pegado a mí desde hacía años. Cuando me describió bien todo lo que logró ver, me di cuenta de inmediato
que se trataba nada más ni nada menos que de aquella entidad que habíamos invocado con mis amigos durante el juego de la copa. Por suerte me explicó que, según él y por lo que veía, no era algo malo. De hecho, este ser me había cuidado durante todo ese tiempo, es decir, que me protegía porque de alguna manera se había encariñado conmigo. No sé si es la palabra correcta o apropiada, pero quiero que se entienda lo mejor posible. Ahí comencé a darme cuenta de aquellas pequeñas señales que no tenía en cuenta. Por ejemplo, estar durmiendo y en plena madrugada sentir que alguien me miraba, que alguien se sentaba en la cama y ponía su mano sobre alguno de mis tobillos. Lo más normal sería asustarse, pero de alguna forma esto me tranquilizaba, no sé por qué. Muchas veces creía que estos episodios eran simples sueños, pero evidentemente no. Había algo más cerca mío sin que yo lo sepa con certeza. Pero hay un dato sumamente importante que cuando se lo conté a esta persona fue un tema de charla durante un rato largo. Y de hecho cobró mucho más sentido que esta entidad que tenía pegada estuviera intentando protegerme. La pregunta es, ¿de qué? La casa donde vivíamos con mi familia desde siempre tuvo actividad paranormal, cosas sencillas, pero ya estábamos acostumbrados, se podría decir. Lo que llama la atención es que la construyeron mis viejos desde cero, no tenía una historia previa. Pero el tema es que cuando compraron el lote sabían muy bien que como era una zona bastante baja, era propensa a inundarse seguido cuando llovía mucho. Por esta razón, antes de construir, se elevó bastante el terreno justamente para evitar problemas futuros. El dato importante es que cuando estaban haciendo esta elevación del terreno, vinieron muchos camiones de tierra y durante los trabajos de nivelación, la gente que estaba trabajando, mi viejo estaba incluido, encontraron cosas horribles. Había pedazos de madera, alguna que otra manija perteneciente a un ataúd y también las cintas que suelen decorar las coronas mortuorias. Era más que evidente que mucha de esa tierra, por no decir la totalidad, pertenecía a un cementerio. Entonces, la razón de que esta entidad estuviese pegada a mí protegiéndome podría haber sido todo lo que derivaba de esa tierra que estaba debajo de la casa donde crecí. Entonces, esta persona que estaba conmigo le pregunta qué podía hacer yo para ayudarlo y me pidió que le hiciera una novena. Solo que le hiciera una novena con su nombre, que de hecho me dio un nombre, y que a lo largo de esos 9 días iba a ir manifestándose, pero que el último día yo iba a poder verlo. Y así se dio. A lo largo de esos 9 días, esta entidad se fue manifestando. En alguna ocasión se sentaba y me tocaba, se sentaba en la cama y me tocaba. Una de las veces me desperté y sentí una caricia en la cara, pero fue la sensación más tierna que sentí en mi vida. Fue como si la piel suave de un bebé rozara mi cara. Y no tuve miedo, siempre lo sentí como con mucho amor. Y el último día pude verlo. El último día se me manifestó en la cara de mi abuela. Es raro, suena raro, pero mi abuela vino, yo estaba acostada, esa noche no me sentía bien, estaba como con un estado gripal o algo así, que no era un estado gripal en realidad. Yo calculo que sería por la energía esta. Y mi abuela viene a despertarme, a ver si yo estaba bien. Y cuando se me acerca, no era su cara. Yo la miré y fueron 3 segundos más, pero no era su cara. Era la cara de un chico morocho con rasgos muy distintos a mi abuela. Y ahí me di cuenta de que era él que se estaba despidiendo. Desde ese exacto momento no lo sentí nunca más y espero que por fin haya encontrado el camino y esté descansando en paz donde quiera que sea. Mi teoría es que aquella persona, luego de su muerte, quién sabe cómo fue, quedó con algunas cuentas pendientes que no logró completar y de alguna forma, ayudándome a mí durante aquellos años, junto con mi ayuda,
logramos completar aquel ciclo que necesitaba para trascender. Y para el final dejé lo que considero que fue lo más complejo, lo más fuerte e impresionante que pude vivir. ¿Sabes por qué? Porque involucra directamente a mis 2 hijas. En ese entonces estaba cursando mi segundo embarazo y desde un comienzo fue un tanto complicado. Porque más allá de los malestares y dolores normales que se cursan, me salían forúnculos enormes que despedían una pus amarillenta e incluso media verdosa, dando a entender que, sin lugar a dudas, había alguna infección o algo similar. Honestamente se lo atribuí, lógicamente en concordancia con lo que dijo el médico, a los cambios hormonales que un embarazo produce en el cuerpo de una mujer. Era cuestión de tiempo para que todo desaparezca y vuelva a la normalidad. Los últimos meses del embarazo, más allá de que este problema no cesaba, el médico me recomendó permanecer en reposo absoluto por un tema que podría complicar el parto. Así que, como verás, no fue justamente el mejor momento de mi vida. De todas formas, lo transité lo mejor posible y esperando el día para tener a mi bebé. Finalmente el día llegó, di a luz sin problemas y mi hija nació sana y hermosa. Podría decirte que la vida se había normalizado bastante, hasta meses después. Comenzamos con los controles pediátricos y todo estaba de maravillas. El problema fue cuando mi nena tenía que comenzar a incorporar otros alimentos más allá de la leche materna. No había forma de que coma algo. Al principio la pediatra lo atribuyó a un simple capricho y que era dentro de todo normal, pero se complicó cuando el tiempo pasaba y ella no aumentaba de peso como debía. Tenía que sí o sí comenzar a comer otras cosas. Intentamos de todo y no había forma, y en simultáneo, charlando con mis viejos y con amigos, muchos sugerían cosas más alternativas, como por ejemplo el famoso empacho o también la pata de cabra. A esa altura te aseguro que estaba desesperada y ya no sabía qué hacer. Doy con una persona que es conocida de una persona de mi familia. Al ver la foto de mi hija me dice que vaya urgente, que viaje. Yo estoy en zona oeste de Buenos Aires y estas personas están en el interior de Buenos Aires, en un pueblo. No lo dudé, al otro día estaba ya en el pueblo y ahí esta persona me dice que lo que yo tenía en realidad, lo que había tenido, había sido un trabajo de magia negra que me hicieron para que perdiera el embarazo, para que el embarazo no llegue a término, pero la sorpresa se la lleva la persona que me hace el trabajo porque no esperaba encontrarse con alguien como yo. De alguna forma y por algún motivo, mi cuerpo, mi alma o lo que sea, había estado combatiendo a esta brujería desde el minuto 1. Y esos forúnculos que te conté al principio eran de alguna forma la manera en la que intentaba pelear contra esto sin darme cuenta. Y por supuesto que mi beba nació bien, pero con una secuela en el estómago del cual no estábamos enterados en absoluto. De hecho, en ningún análisis ni estudio salió algo que llame la atención. Por este motivo, mi nena no aceptaba otra cosa que la leche materna. Quiero describir muy bien el momento en el cual nos encontramos con esta persona que nos dijo esto, porque es muy importante. Cuando nos encontramos, yo estaba con mi hija, por supuesto, y fue algo extremadamente raro como entre ellos hubo una especie de conexión que jamás vi en toda mi vida. Con decirte que cuando le hablaba, ella le respondía a su manera, pero lo hacía. Tenía poco más de 1 año, por lo cual casi no hablaba nada más que algunas pocas palabras. En un momento le pregunta dónde le duele, y para mí fue asombroso y se me caían las lágrimas de solo verlo. Mi hija con su manito se tocaba la panza. Imagino que dándole a entender que le dolía ahí o le molestaba, porque imagino que si tendría tanto dolor, estaría llorando constantemente y no lo hacía. Esto es, como dicen, creer o reventar. Veníamos de médico en médico, de estudio en estudio, y nadie encontraba absolutamente nada. Esta persona, en un solo día, no sé qué fue lo que hizo, pero cuando terminamos y nos estábamos por ir, me mira a los ojos, luego mira a mi nena y me dice: dale algo de comer porque seguro tiene hambre. Aunque resulte increíble, le ofrecí un pedacito de banana que tenía en el bolso y se la comió desesperada.
Había pasado más de un año y ella nunca había probado bocado, solamente tomaba leche materna. Se me caían las lágrimas de felicidad y agradecimiento. No terminaba de comprender todo esto y asimilarlo fue muy difícil. Pero pasó tal cual te lo cuento. El tema es que no terminó ahí, porque aún todo estaría por ponerse muy feo. Algunos días después estábamos en el dormitorio, mi marido estaba acostado, al igual que yo, y a mi derecha tenía la cuna de mi hija. La había llevado esas noches ahí para estar tranquilos de que todo esté bien. En un momento estaba despierta porque esos días me costaba horrores poder conciliar el sueño y no quería tomar ningún tipo de pastillas. Veo que se asoma una mano detrás de mi esposo, detrás de su cabeza. En un principio pensé que era su propia mano, que tal vez estaba debajo de la almohada y la sacó para acomodarse, pero no, porque las tenía ambas a la vista, claramente no era la suya. Me quedé mirándola muy asustada y cuando estaba por prender el velador, moviéndome muy despacio, pasó algo que te aseguro fue uno de los momentos más aterradores que viví en toda mi vida. Atrás de mi esposo, pegado a la cortina, noto que alguien se mueve. Había una persona. La mano desapareció, pero en su reemplazo había una señora parada en ese rincón, mirándome con una expresión horrible, horrible e inolvidable. No solo eso, comenzó a moverse. Encara como para el lado de los pies de la cama, a lo cual yo la miro bien fijo a los ojos, empiezo a insultarla y a decirle que en mi casa no podía entrar nadie, que qué hacía ahí. Esta persona, y yo digo persona porque yo he visto entidades y no me parecía que fuese una entidad. Me parecía más que era una, por decirlo de alguna manera o catalogarlo como una bruja. La empiezo a insultar, me mira, se sorprende porque cuando yo empiezo a insultarla, mirándola fijo a los ojos, abre grande los ojos, empieza a reírse y me muestra que tenía algo en la mano y me señala como que eso, me señala como que eso era para la nena. En toda esta secuencia la mujer sale del cuarto y se va. Mi marido se despertó, obviamente por todo el escándalo, y fue increíble que ambos escuchamos los pasos de esta mujer cómo se alejaban del cuarto en dirección al living. Ahí nos levantamos los dos y fuimos a buscarla. Mi esposo pensó que se había metido alguien. Primero el ruido y después esos pasos. Mientras él recorrió revisando toda la casa, yo fui a la otra habitación para ver cómo estaba mi otra hija, que dormía solita y por suerte estaba bien. Mi esposo no encontró nada y por supuesto todas las puertas y las ventanas estaban cerradas. Luego le conté lo que sentí, lo que vi y nos quedamos helados porque nos dimos cuenta que tal vez nada había terminado y simplemente había mutado en otra dirección. Los días pasaron, por suerte, muy tranquilos, y fue más o menos un mes después que mi otra hija, la más grande, pasó la peor parte. Era plena madrugada, no tengo la menor idea qué hora era, pero escucho que mi otra hija, la más grande, estaba llorando en su cuarto llamándonos. Fui corriendo y la encuentro toda tapada, llorando y asustada pidiendo a los gritos por nosotros. Cuando prendo la luz, me acerco rápido a la cama, me siento, la abrazo, y ahí me di cuenta que había pasado algo y no había sido justamente una pesadilla. Me quedé paralizada de terror y también muy enojada porque se estaban metiendo con mi hija. Me contó que se despertó porque algo le agarró de la pierna. Cuando abrió los ojos se encontró con una mujer con características iguales a la que vi yo y aclaro, porque es importante, que ella jamás supo lo que pasó en nuestro dormitorio. Esta mujer la miraba, le agarró de una pierna, luego del brazo y mientras tanto le dijo susurrando o en voz baja, no lo sé, que no la iba a dejar en paz y que todos en la familia nos íbamos a morir. Finalmente la tranquilicé un poco y dormimos, todos en nuestro dormitorio. Pero lo más horrible se dio por la mañana, ¿sabes por qué? Mi hija no era la misma. Estaba distinta, su mirada estaba perdida, hablaba raro, tenía un comportamiento que no reconocíamos para nada y por más que le preguntábamos una y mil veces, ella decía que estaba bien y que no pasaba nada. Esa misma mañana hablé con nuestro médico de confianza que nos dio un turno para la semana entrante y también con aquella persona que nos ayudó cuando mi hija no comía.
Sentía con bastante seguridad que el problema en realidad no era justamente algo médicamente tratable, y no me equivoqué. Finalmente esa misma tarde nos fuimos a ver a este hombre. Esta persona, si bien ayudó a mi hija, me fue sincera. Me dijo, mira, yo no puedo hacer más. Te aconsejo que vayas a una iglesia cristiana y que pidas que te ayuden ellos. Mi hija, te tiro este dato, un viernes le ponemos un rosario bendecido por un cardenal. Le pongo el rosario y, como te digo, es creer o reventar, pero mi hija me decía que le quemaba. Le levanto el rosario y tenía las cuentas del rosario marcadas en la piel con rojo, como si realmente le estuviera quemando. Fue una situación súper angustiante, desesperante. Eso fue un viernes. Ella se quería sacar el rosario y no se lo sacaba porque yo le decía que no. Y ella me decía que le quemaba. El día sábado volvimos a casa y ya en el viaje coordiné con una amiga que era muy activa en una iglesia cristiana. Le expliqué todo y sin dudarlo me organizó un encuentro con un grupo de oración para poder ayudar a mi hija. Pero también me pidieron que fuera no solo con ella y que también lleve a mi otra hija, porque muchas veces este tipo de problemas están repartidos sin que uno lo sepa. Sé muy bien que cuesta entender y creer todo esto, y lo digo porque me pasó exactamente lo mismo. Pero hay momentos donde la situación te pone en un nuevo límite que no conoces, y por más que intentes buscar una salida, una explicación, una forma lógica de solucionar lo que está pasando, es inútil. Y lo que te queda es confiar en la palabra de los demás. En este caso, con creencias que tal vez no sea lo que uno está acostumbrado. En esta reunión estábamos sentadas las tres en el medio, mientras que el grupo de oración comenzó a orar sin parar. Fue tremendo ver que mi hija, la más grande, luego de unos minutos comenzó a quejarse, y en un momento pasó algo. Y esto no lo vi solo yo. Varios de los presentes notaron lo mismo. Algunos estaban con los ojos cerrados por esta cuestión, no lo vieron todos. De la cabeza de mi hija más grande comenzó a salir una especie de humo un poco oscuro, como un vapor, algo similar, y salía de forma arremolinada. Era increíble ver esto y escucharla al mismo tiempo como se quejaba. Y para nuestra sorpresa, cuando termina la sesión de oración y todo eso, mi hija, que en ese entonces, te cuento, nunca te dije la edad, pero en ese entonces tenía 9 años, nos cuenta que ella, cuando empezaron a orar, empezó a sentir como algo que le daba vueltas en la cabeza, como que le daba vueltas. Y no es casualidad que nosotros hayamos captado esa energía saliendo como en un torbellino, girando de la cabeza de mi hija. Pensamos que todo había terminado, pero no. Nuestra vida, lejos de mejorar, empeoró. En casa comenzamos a pelear casi diariamente. Yo tenía un insomnio insoportable porque, claro, sentía la necesidad de estar despierta y cuidar a mis hijas todo el tiempo. Mi marido, por su parte, estaba un poco más tranquilo, más relajado, y esto me enojaba. Por lo cual terminábamos discutiendo mucho hasta que, en un momento, decidimos separarnos. En nuestra casa algo había, estaba presente, pero no lográbamos identificar de qué manera nos afectaba. No nos dábamos cuenta. Aunque a la distancia, y seguramente por esto que voy contando, es más que obvio. Estaba muy triste, por lo que comencé a visitar a un psicólogo, quien me dijo que lo que tenía en realidad era un exceso de pensamientos. Es decir, que mi cerebro permanentemente estaba en un modo de alerta que me impedía dormir como corresponde, y todo esto derivaba de esa cuestión. La solución era o tranquilizarme o evaluar tomar pastillas para dormir, algo que quería evitar. Tenía todas las intenciones de que nuestra vida vuelva a ser la misma. Una de esas noches me acuesto, estaba intentando conciliar el sueño, y cuando creo que estaba lográndolo, siento algo espantoso. 2 manos me agarran de los tobillos muy, pero muy fuerte. Cuando miro, vi la cosa más horrorosa que pude haber visto en mi vida, lo que yo calculo que era una presencia demoníaca. Unas manos que era como piel pegada a los huesos,
con un color grisáceo verdoso, raro, con un aspecto desagradable. Nada, no puedo ni describir lo que era eso que vi, que para mí fue un demonio, una presencia demoníaca que me tiraba de los pies, y yo en ese estado de somnolencia ya, porque empiezo a rezar, y seguía sintiendo que me tiraban de los pies. Sigo rezando y me duermo rezando. Para mi sorpresa, primero, voy a aclarar esto porque a mí me sorprendió también. Cuando me despierto, algo que yo no te conté es que yo, en el momento que siento que me tiraban de los pies, me engancho, me agarro con las dos manos del borde del colchón, de la cabecera. Y para mi sorpresa, el otro día cuando me despierto, mi colchón estaba a la mitad del somier. O sea que eso me dio la pauta de que no había sido un sueño, porque estaba sola, no había posibilidad de que nadie entre a mi casa. Eso me dio la pauta de que había sido real lo que yo había pasado la noche anterior. Encontrarte con que estás durmiendo con el colchón en la mitad del somier, creo que no es algo que nos pueda pasar normalmente, ¿no? Así que bueno, después de eso, nada, seguí con la fe a pleno, más aferrada a Dios que nunca. Gracias a Dios, mis hijas no volvieron a pasar situaciones semejantes. Como se los dije al principio, es un caso con momentos realmente impresionantes y donde impacta bastante que estas dos nenas estuvieron en un claro peligro, al parecer, sin haber hecho absolutamente nada. Me gustaría saber qué opinas vos y si alguna vez te pasó algo similar. Recuerden que ahora se viene un último audio de esta persona explicando un dato bastante interesante. Nos vemos en unos días con más historias y ahora sí, les mando un fuerte abrazo a todos. Un pastor, hablando conmigo, me dice: vamos a indagar de tu ascendencia. Bueno, yo soy descendiente de libaneses y de italianos. Entonces el pastor empezó a investigar a mi familia que venía de Monte Líbano, y me dice que supuestamente yo tengo este don, o por decirlo de alguna manera, soy una brujita natural, porque desciendo de las tribus de Monte Líbano, que son las tribus de los apóstoles de Jesús.